principio y en un minuto, porque obviamente no tenéis por qué conocer a Amnistía Internacional, deciros que es una organización internacional con presencia en 80 países, cuya misión desde el año 61 ha sido investigar las graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, y sobre esas investigaciones de vulneración de derechos realizar trabajos de incidencia ante autoridades y gobiernos, y hacer trabajo de sensibilización y movilización social, pues para procurar modificar el estado de cosas en relación con el tema. En relación con la situación de residencias, obviamente debemos contextualizarlo en lo que comentaba también María José, en el sentido de que en nuestro país, a raíz de la gran crisis económica de los años 2008, el proceso de deterioro y de desinversión en materia de sanidad fue brutal, de forma que Amnistía Internacional comenzó ya en el año 2013 a investigar la situación de esa deriva que estaba teniendo la falta de inversión sanitaria. Además, se produjo la promulgación de la Ley 16/2012, que cambió el sistema sanitario de tener carácter universal a tener carácter de aseguramiento, con lo cual dejó a más de 800.000 personas migrantes fuera del sistema, sin sistema de protección sanitaria, y a raíz de todo ese nuevo escenario absolutamente negativo y contrario a los derechos humanos, Amnistía Internacional comenzamos a realizar investigación en España en relación con el asunto. Realizamos 2 informes de investigación en relación con este tema, con el tema de la exclusión sanitaria, y continuamos investigando el impacto que se estaba produciendo, pues eso, la desinversión en todo lo que era la pérdida de personal, o sea, el no incremento del personal acorde con las nuevas necesidades del sistema y de la población. También se realizó investigación sobre toda la pérdida de dotación de personal, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y en el año precisamente 2020, en julio, habíamos concluido una investigación sobre lo que denominamos la década perdida, que era los graves retrocesos en materia sanitaria que había experimentado nuestro país. Concretamente, la pérdida de inversión sanitaria había sido de en torno al 11,21% en la década. La inversión per cápita por persona había descendido en un 10,5%. El personal sanitario se mantenía en las mismas ratios de hacía 10 años. Las infraestructuras evidentemente se habían deteriorado como consecuencia de esa falta de inversión, y esto que constatábamos en julio de 2020 fue una parte importante del impacto brutal que tuvo bueno, pues en la atención sanitaria derivada de la COVID, que obviamente fue en marzo del año 20, y que, pues como casi siempre en todo lo que sucede, pues donde se producen, cuando hay una situación en que estamos sobrepasadas como consecuencia de las carencias
donde se produce el impacto mayor, pues en las partes más débiles de la sociedad. Y evidentemente una de las partes más débiles de la sociedad, obviamente, son las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con situación socioeconómica más baja, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues en esta situación de deterioro sanitario, el impacto en las residencias fue absolutamente brutal, que tampoco os vengo a contar nada, porque obviamente en este auditorio es sobradamente conocido a título de primera persona en muchas ocasiones lo que supuso esos meses de verdadera tragedia y de verdadero sufrimiento en esos establecimientos. En ese contexto, Amnistía Internacional vimos que detectamos precisamente esa grave vulneración de derechos que se estaban produciendo en esos establecimientos y pues en julio de ese año comenzamos a realizar la investigación en julio de 2020 sobre las decisiones políticas, decisiones legislativas y decisiones de todo tipo que se habían adoptado por parte de las autoridades en el periodo comprendido entre marzo y mayo, que fue el periodo crítico en esos establecimientos. Y a partir de julio y hasta diciembre, en que se publicó el informe de investigación que se denominó Abandonadas a su suerte, que reflejaba en un titular pues lo que realmente sucedió en esos establecimientos y con las personas residentes mayores o con discapacidad en esos centros asistenciales. La investigación pues requirió el contactar con en torno a 100 personas, que eran pues, desde familiares a trabajadoras de los establecimientos, a autoridades y a expertos en materia de atención sanitaria y atención en residencias. Y de todo ese proceso de investigación y de sistematización de datos y de análisis de esos datos y de esa información en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas internacionales, concluimos, y se concluye en ese informe, que hubo una grave vulneración de 5 derechos humanos: el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y el derecho a tener una muerte digna. En este informe constatamos que las residencias se convirtieron en un triste ejemplo de lo que es una nefasta gestión de una situación crítica, bueno, pues en la atención a personas especialmente vulnerables y en contexto especialmente vulnerable. Amnistía Internacional, en este informe de investigación, pidió y planteó a las autoridades que era imprescindible y urgente la realización de cambios legislativos que protegieran los derechos humanos de las personas en estos establecimientos y que se abriera una línea de investigación de todo lo sucedido en las residencias durante ese periodo crítico que supuso la muerte en situaciones indignas de miles
de personas mayores que evidentemente es impropio de un país avanzado y supuestamente civilizado como el nuestro. La investigación se realizó sobre los escenarios de dos comunidades autónomas, concretamente de Madrid y Barcelona, porque entendimos que en estos dos ámbitos territoriales era donde se habían tomado decisiones políticas de mayor envergadura en relación con estos centros, y el impacto en vidas y en sufrimiento había sido sustancialmente superior que en el resto del Estado, o al menos así se percibía. Las carencias fundamentales que se detectaron en esta investigación del informe de Amnistía Internacional, Abandonadas a su suerte, de diciembre del 2020, fueron que existió una negación de la atención individualizada y de las derivaciones hospitalarias. Bueno, evidentemente se constató que a través de estos protocolos que he citado María José de las autoridades madrileñas, se decidió en ese contexto de caos y de carencias derivadas de esa situación previa que comentaba, se optara por impedir la derivación de estas personas a una atención hospitalaria que podría haber salvado vidas, por supuesto, y evitado mucho sufrimiento en miles de personas. La decisión además se tomó en bloque y de forma arbitraria, y que en ningún caso se hizo a través de valoraciones individualizadas que determinaran la situación de cada caso para tomar las decisiones. Es decir, se decidió por perfiles de personas en función de edad, de discapacidad, etc. Con lo cual es evidentemente una grave vulneración de los derechos humanos individuales de cada persona que estaba en esos establecimientos y de su derecho a tener una valoración individualizada de la situación a la hora de tomar ese tipo de decisiones de triaje. Constatamos también un régimen de inspecciones absolutamente insuficiente en esos establecimientos. Evidentemente las inspecciones y todavía se siguen produciendo estas situaciones, lamentablemente, siguen siendo muy escasas y en unas condiciones bastante precarias, teniendo en cuenta, como decía, que se trata de centros con personal de especial vulnerabilidad y que por tanto requeriría una atención de inspección mucho más exacta y mucho más organizada por parte de la administración máxime, cuando además gran parte de la infraestructura de esta atención en residencias está privatizada y por tanto sujeta al interés económico. También constatamos un régimen de visitas incumplido. Debido al caos, a la situación caótica, se cortó de plano y de pleno las visitas, con lo cual las personas residentes quedaron aisladas en una situación muy difícil, en unas condiciones infrahumanas, y desde luego
un sistema racional debería de haber hecho compatible la seguridad sanitaria, la seguridad de las personas con el mantenimiento de un régimen de comunicación con las personas familiares y el entorno que no hubiera agudizado como agudizó el sufrimiento de estas personas. También constatamos una absoluta ausencia en la recogida de datos en estos establecimientos. Perdonad, pero el catarro me... Una de las cuestiones que está directamente relacionado con esa falta de recogida de datos es que en nuestro país la ley general, la ley de salud pública no ha construido un verdadero sistema de salud pública y los sistemas y el sistema de información epidemiológica estaba absolutamente troceado en 17 trozos cuando llegó la pandemia, con lo cual, bueno, pudimos constatar cómo era caótica la situación de la información a la hora de recabar el estado de cosas en esos momentos críticos. Madrid, concretamente, pues prácticamente los hospitales, los directores y directoras de hospitales se tenían que comunicar por WhatsApp para ver las disponibilidades de las estructuras de atención sanitaria, porque ni siquiera había un sistema que detectara en tiempo real cuál eran los recursos disponibles en los distintos centros, con lo cual evidentemente eso contribuyó también a agudizar el caos y la falta de diligencia en la atención. Por tanto, lo que ocurrió en relación con los datos en las residencias evidentemente es consecuencia de esa situación caótica del sistema de salud pública que en la actualidad parece que se pretendería resolver a través de la Agencia de Salud Pública, que creo recordar se puso en marcha el año pasado, pero que no sabemos muy bien cómo se está desarrollando esta agencia. Otra de las cuestiones que detectamos en el informe de investigación fue la falta de unos ratios absolutamente insuficientes. La ratio de trabajadores y trabajadoras en las residencias era absolutamente insuficiente para atender la situación crítica. El personal que obviamente también caía víctimas de la pandemia no tenían posibilidad de ser repuestos y sustituidas, amén de un muy deficiente sistema de protección de la salud de ese personal. Pues ya que os voy a contar, recordaréis de la falta de hasta mascarillas en el primer periodo y de la carencia de sistemas articulados de salud laboral que aseguraran pues eso, que no cayeran las personas que tenían que atender en estos centros. La falta de inversión pública en residencias, pues si antes comentaba la falta de financiación del sistema sanitario y la caída de la financiación en los 10 años anteriores a la pandemia, pues en las residencias más de lo mismo. Y nuestro gasto medio en la atención en esos centros está muy por debajo de lo que era el promedio en la Unión, por lo que evidentemente también eso contribuyó a agudizar el problema, el sufrimiento y las muertes en esos centros. También se detectó una falta de participación en esos centros.
parece como que las personas mayores o con discapacidad, cuando entran en esos centros institucionalizados,